De acuerdo, hermanos, seguimos con el segundo objetivo de el primer contenido, lo cual es estudiar las referencias familiares de Jesucristo y sus relaciones. Entendemos, hermanos, y sabemos que nuestro Señor Jesús, con María su madre, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y que podemos tener a José como esposo de María y quien acompañó en el proceso de crianza en los primeros años de nuestro Señor. Pero en este aspecto, en estas circunstancias, se generaron dos herejías, dos blasfemias. Les pregunto en este momento, hermanos, ¿algunos de ustedes saben qué es una herejía? Pueden escribirlo por el chat. Correcto, correcto, hermano. Aquí la hermana Catherine nos dice que una de las herejías, una de ellas, dio un ejemplo, que nuestro Señor no tuvo hermano. Bien, son hermanos. Gracias, hermana Catherine, por su acotación. Podemos ver acá, hermana Eugenis, y a todos nuestros hermanos, podemos ver que es una idea o un conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa, ¿bien? Que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas. Para tener en cuenta lo que es una herejía, ¿bien? En este aspecto, hermanos, podemos ver que surgieron dos herejías en este proceso de la familia de nuestro Señor, la familia de nuestro Señor Jesucristo. La primera herejía que podemos tener en torno a la familia de nuestro Señor, que contradice la verdad de las Santas Escrituras. Podemos ver la primera herejía que nos dice que María, la madre de Jesucristo, de nuestro Señor, no era la legítima esposa de José. Correcto. Eso es lo que estamos en este momento, hermana Catherine. Esa es la primera herejía que lo han establecido de esta forma. Pero tenemos que tener en cuenta estos aspectos que vamos a desarrollar en este momento, que es importante a la hora de tumbar, a la hora de quitar esta blasfemia, esta herejía que tienen algunas personas sobre, o algunos creadores sobre esta situación. Primero establecemos que para los judíos, Dios prohibía expresamente juntarse o ayuntarse sin casarse. Esto quiere decir, hermanos, que es tener relaciones íntimas con otra persona sin casarse. De manera directa, para explicarlo un poco mejor sobre la primera afirmación de las costumbres judías. Hermanos, disculpen, tenemos un micrófono abierto. Si lo puede silenciar, por favor. Gracias, hermana. Perfecto. Seguimos. Otro, tanto María como José
Si esto fuera pasado, en efecto fuera pasado, según las costumbres judías, José y María fueran sido apedreados automáticamente bajo la ley judía en ese momento. Lo cual sabemos, hermanos, que no pasó. Dentro del matrimonio judío no se admite el voto de virginidad y de celibato. En pocas palabras, en este aspecto podemos decirlo y lo que establece en la palabra de nuestro Señor en Primera de Corintios 7 del 3 al 5, donde Dios habla explícitamente a no negarse sexualmente a menos que sea de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración. Solo para ocuparse de la oración y de mutuo consentimiento, hermanos. Lo cual nos afirma, esta palabra nos afirma que en el matrimonio judío no se admiten los votos de virginidad ni de celibato, que esos son aspectos que consideran en esta herejía y lo cual nos afirma en la palabra de nuestro Señor que no es así. En Mateo 1:25 también, hermanos, nos indica que José no conoció como mujer a María hasta el nacimiento del Mesías. Ahí establecemos que no la conoció mientras estuvo embarazada de nuestro Señor Jesús. Entonces, ya nos indica que luego, y es así, que efectivamente después sí conoció a María después que nació nuestro Mesías. En Mateo 1:20, Dios manda a José a que no temiera de tomar a María como su mujer. Okay, aquí nuestra hermana Ana nos indica, herejía se considera una tendencia y opinión de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas. Correcto, hermano. Así mismo es. Simplemente van en contra de estos principios, de estas verdades, y que ciertamente la palabra de nuestro Señor nos da, simplemente nos da todas las verdades, todo lo que necesitamos saber acerca de lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ya que en estos aspectos, hermanos, podemos ver que contradice la palabra de nuestro Señor, contradice completamente, dice las verdades tal cual como lo dice nuestra hermana Ana. Dios jamás indica abstenerse de tener relaciones sexuales con su marido, ya que nunca se concretaría su unión con el fundamento bíblico, civil y eclesiástico. Esto quiere decir, hermanos, que para que efectivamente María fuera la esposa de José, legítima y como corresponde según la ley de los judíos en este punto, exacto, no podían abstenerse de tener relaciones sexuales, ya que es un fundamento bíblico, civil y eclesiástico. Entonces, en estos aspectos, solamente con estas aseveraciones, podemos identificar o podemos dejar en claro que efectivamente esta herejía, como su palabra lo indica, es completamente en contra de la palabra de nuestro Señor. La otra herejía que estábamos hablando y lo pusieron de ejemplo ustedes, hermanos, también, es que no habría tenido más hijos. María no tendría más hijos que José. Pero hay que tener en consideración y hay que tener en cuenta estos siguientes aspectos. En Salmo 127, del 4 al 5, nos dice la palabra de nuestro Señor que era una honra para la mujer casada tener muchos hijos y para el hombre una bienaventuranza. Podemos ver otro aspecto, lo cual el historiador contemporáneo Fabio Josefo
hace referencia de los hermanos y hermanas de Jesús. Eso lo debemos tener en cuenta, que fueron hermanos y hermanas de nuestro Señor, quienes no creían en Él. Lucas, el evangelista Lucas, un doctor en medicina, utiliza el término griego prototokos, que significa primer nacido. Esto es, exacto, llevándonos a las escrituras, vemos este contexto de que significa primer nacido. En pocas palabras, nos está dando a entender que hubo otros nacimientos después de nuestro Señor, para referirse al nacimiento de Jesús, y lo podemos ver en Lucas 2:7. Ok, disculpen aquí un momento. Ok, de acuerdo. Entonces también podemos ver que sabiendo esto se escribió el Evangelio 40 años después del nacimiento de Jesús. Y ya sabría si María tuvo o no más hijos después de Jesús. Entonces ya aquí había, como Lucas, médico e historiador también, podemos ver que el Evangelio de Lucas fue escrito después de 40 años del nacimiento de nuestro Señor. Entonces, ya teniendo la certeza de que si efectivamente tuvo o no más hijos después que de nuestro Señor. En Marcos 2:3 y en Mateo 13:55 se hace referencia de los hermanos de Jesús y sus nombres. Podemos ver el nombre de Jacobo, José, Judas y Simón, los hermanos varones. En Lucas 8:19-21 y Hechos 1:4 se hace referencia de las hermanas de Jesús, mas no se indica los nombres explícitamente. Al traducir el griego en estos versículos se utiliza el término adelpe, que es hermanos y hermanas por parte de la madre, y no sutrópolos, que es hermanos por partes del padre. O anexios, que es un término usado para los primos hermanos. Entonces, si llevamos las escrituras al griego, podemos ver que la palabra utilizada es adelpe, lo cual son hermanos y hermanas por parte de la madre, por parte de María, para tener eso en cuenta sobre este aspecto. Hermanos, hasta el momento todo bien, ¿vamos bien? ¿Alguna inquietud en este momento? Perfecto, gracias hermanas, gracias hermano. Perfecto, continuamos entonces. Gracias hermano, perfecto, de acuerdo. Ok, prosigamos entonces hermano. Aquí vamos a ver lo que es el aspecto de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos ver, podemos conseguir en internet muchas imágenes, podemos conseguir muchos aspectos sobre la genealogía de nuestro Señor, pero hay unos aspectos a considerar, lo cual lo tomamos conforme a lo que es la guía, ¿bien? Pero también que se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras. Podemos ver dos aspectos fundamentales que se ven según el Evangelio de Mateo en capítulo 1 y que hace relación también en Primera de Crónicas 3, y lo que hace también
desde ese punto de vista, lo hace según el evangelista Lucas en el capítulo 3. En primeramente, desde Adán hasta David, coinciden en la descendencia sin mayor eh, novedades, ¿bien? Por así decirlo. Lo lleva tal cual como lo tenemos acá, ¿bien? En esta lista. En este aspecto lo pusimos de dos en dos, ¿bien? Para ir llevando lo que es la relación de la descendencia de Adán a David. Desde David es donde realmente tenemos la separación conforme a cómo llevaron lo que fue la genealogía y cómo se distribuyó la genealogía en ambos evangelistas. Podemos ver en este aspecto, hermanos, que primeramente ambas descendencias provienen del rey David. Ese es uno de los principales aspectos que debemos tener en consideración a la hora de analizar la genealogía de nuestro Señor. Ambas descendencias provienen del rey David. A partir de este momento, el evangelista Mateo se va o se inclina a lo que es la descendencia por Salomón, y el evangelista Lucas lo relaciona a través de Natán, uno de los hijos de David, o otro de los hijos de David. Podemos ver reflejado que solo a lo largo de esta lista coinciden dos nombres. Coincide Zorobabel y Salatiel. Coinciden en ambos momentos, en ambas listas. Lo que debemos tener en cuenta, hermanos, que, como lo dije primeramente, ambos vienen de la descendencia de David, pero la única diferencia que podemos ver en este aspecto es que uno se va directamente a lo que corresponde a trazar la línea de sucesión del trono de David, que lo podemos ver con Lucas, disculpen, con Mateo, la línea sucesoral a través de la línea real, sin importar en algunos casos que no sea la descendencia de padre e hijo, sino de la línea real del trono. Y en Lucas sí podemos ver esa diferencia porque efectivamente sí lo hace con esa aseveración. Ok, hermano Kevin, le explico lo siguiente. En la parte de la genealogía, vamos, como le estoy indicando en este momento, ¿bien? La descendencia comienza de Adán a David sin contratiempo. Ambas listas tienen la misma descendencia desde Adán a David. Esto tiende a un poquito a confundir un poco lo que están, ver tantos nombres, hermanos. Bien, pero poco a poco en el caminar por el Señor vamos a ir viendo y vamos a comenzar a diferenciar un aspecto de otro. Así que tranquilos en ese aspecto, hermanos. Solo lo que quiero denotar acá y que lo tengan en cuenta y que se ve en esta lámina es que ambas descendencias, tanto de María como de José, provienen de la descendencia de David. Aunque en algún momento después de David tomaron caminos distintos, pero vuelven a coincidir para que pueda venir lo que es nuestro Señor Jesucristo. O fue concebido bajo la familia con descendencia de David. ¿De acuerdo, hermano Kevin?
Ok, perfecto. Prosigamos. Vamos a ver acá. Ok, perfecto, hermano. Prosigamos entonces. En el otro aspecto, en el otro objetivo, y debemos tener en cuenta, y es importante poder contextualizar lo que es el aspecto de conocer y descubrir los contextos culturales de la época del primer siglo, la sociedad del momento, en el nacimiento y la vida de nuestro Señor, los judíos, los romanos y los griegos. Cómo estaba relacionado esa cultura judía, romana y helénica, que es importante dejar en cuenta cómo se relacionaba esta cultura. Este sincretismo podemos verlo reflejado en estos aspectos. Podemos ver en el punto de vista económico, dentro del primer siglo, que Galilea contenía o tenía más agua y por ende esta era una región mucho más fértil. Judea era más árida y montañosa, lo cual era especial para viñas y olivares, donde tenían sus virtudes, tenían sus ventajas y sus desventajas. Los grupos económicos estaban marcados por la clase alta, que era la clase laica, la nobleza laica y la nobleza clerical. Bien, este aspecto, hermanos, para aclararlo un poco, estamos hablando de que laica, la nobleza laica está formada por el gobierno y la nobleza clerical era la que vivía de la gente con fe, que controlaba la economía del templo. Para tener eso en cuenta, la laica, denominada con el Nuevo Testamento, lo podemos ver que eran los ancianos y los senadores. En la clase media actual podemos ver lo que eran los trabajadores diarios, los jornaleros. Estos jornaleros eran los que tenían esos trabajos específicos y que eran ingresos modestos y ajustados a sus necesidades. También podemos ver lo que eran los mendigos y los esclavos. Los mendigos eran simplemente los que vivían del día a día de lo que le daban las demás personas. Y los esclavos específicamente no eran esclavos al 100%, simplemente eran desde el punto de vista laboral, los cuales trabajaban simplemente por un techo, por una comida, que eran estos espacios y se podían ser considerados como esclavos. Se desarrollan tres actividades económicas en la Tierra Santa del primer siglo, lo cual era el cultivo de trigos al sur de Galilea por ser más fértil, la ganadería en ovino, bueyes y cabras en terrenos menos fértiles y en la pesca en el lago de Tiberíades, que estamos hablando de que es el mar de Galilea. Como actividades comerciales, hay dos actividades comerciales que se desarrollaban, lo cual podemos ver lo que eran los artesanos y comerciantes, aquellos que transformaban una materia prima en un producto. Podemos ver que lo transformaban en cueros, perfumes, aceites, etcétera. También vemos los profesionales con alguna especialidad, un oficio. Eran carpinteros, tejedores, cobradores de impuestos, agricultores o pastores, entre otros muchos oficios que tenían en ese momento. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna duda sobre este aspecto? Ok, perfecto. Gracias, hermana Catherine. Gracias, hermana Mayerlin. De acuerdo. Perfecto. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener,
Gracias, hermana Belki. Pueden levantar su manito y con todo gusto pueden hacer una intervención o escribirla por el chat. En otros aspectos de interés a nivel de lo que es la economía, podemos ver que buena parte de la población vivía en pequeñas aldeas y viven de sus propios productos. Es un aspecto importante de tener en cuenta a la hora de poder conocer un poco cómo era la cultura de aquel entonces, la cultura del primer siglo. En las ciudades principales se desarrollaba el comercio y el artesanado, que se requiere una especialización en el área. Todo lo que estábamos hablando anteriormente, que lo verificamos y lo vimos, que eran las ciudades principales, ejemplos como Jerusalén, por poner un ejemplo, podemos ver que estas dos categorías estaban, o estas dos desempeños estaban más arraigados en esta zona, porque había mayor poder adquisitivo y las especificaciones para este producto eran mucho mayores. Las actividades económicas en Jerusalén se hace en torno al templo. Todo se maneja en torno al tiempo. Compra-venta de animales para sacrificio, organizaciones de cambio de moneda, entre muchas otras. Todo comercio, todo movimiento económico se hacía en torno al templo. Fuertes comercios en Cesarea de Filipo. Los romanos, este aspecto, estamos hablando que es en la zona norte, los romanos transformaron esta ciudad en una ciudad portuaria y comercial. Las riquezas del país provienen de los productos de la tierra y del comercio religioso y que son acaparados por la clase dominante. Estamos hablando de la clase laica y la nobleza clerical. Dignatarios religiosos exigen el diezmo de todos los judíos mayores de edad. ¿Y qué son los impuestos civiles y religiosos? Vamos hablando de la parte, en el aspecto judío, el diezmo, y de la parte romana, el pat romana. Los oficios de alfarero, pescadores, carpinteros, herreros, constructores, pastores, etcétera, mayormente son oficios familiares. Siempre son trascendencia, en la descendencia, siempre lo enseñan a los familiares para proseguir en la misma actividad. Hay también aspectos de trabajadores que se alquilaban, eran los temporeros, que podían vivir del día a día. Imagínense ustedes que no pudieran conseguir una actividad de ese día, es bastante perjudicial en el ámbito económico y familiar de ese grupo familiar. Las personas con discapacidades físicas o mentales, con pobreza material, eran de pobreza material y rechazados por ser considerados malditos. Eran echados fuera, no se tomaban en cuenta para nada todas las personas con alguna discapacidad física o mentales para ese entonces. Los prestamistas de dinero, en este caso los publicanos, cuando una persona o familia debía a Roma, ellos pagaban la deuda, pero ellos hacían todo tipo de injusticia para recuperar lo invertido. Los romanos no se ocupaban de esas circunstancias, simplemente hacían apoyo de seguridad, pero realmente quienes aplicaban todas estas injusticias en este aspecto era a través de los publicanos, pero lo hacían por órdenes romanas. Y los medios de transporte para las mercancías a nivel de comercio se utilizaban, eran los barcos y los burros. En este aspecto también podemos ver, en cuanto al hogar del ciudadano común, podemos ver viviendas unifamiliares de una o dos habitaciones con un terrado. Su tamaño variaba entre 20 a 200 metros cuadrados. Viviendas multifamiliares de dos o más habitaciones con patios común. Su tamaño variaba entre 200 a 300 metros cuadrados para tener contexto sobre estos aspectos a nivel de viviendas. Las casas eran de piedras o excavadas en la roca
y también podían ser de construcciones con materiales de adobe. Mayormente lo podíamos ver en los campos. Los utensilios eran ollas, platos, camas, castres, taburetes o mesas bajas en material de arcilla. Los alimentos de la familia basados en leche, pescado, quesos, carnes, vegetales, pan, fruta y miel. Mayormente en estos tiempos podemos ver que eran familias muy numerosas. La preferencia siempre por los hijos varones por encima de las hembras es una cultura judía que hasta el día de hoy se mantiene. Y la primogenitura que gozaba de un lugar de honor dentro de la familia, que era importante. Aquí podemos ver también, tenemos tres tipos de viviendas que se hacían en ese momento, que estaban en esas construcciones, que eran las grandes casas señoriales o domus, que se introdujeron a la final del periodo helenístico, que eran patios columnados donde la entrada da a habitaciones de diversos usos y del otro lado de la entrada, habitaciones privadas como triclinios, dormitorios y habitaciones para mujeres. Se albergaban familias intensas en estos espacios y un gran número de sirvientes. Podemos ver también las granjas, lo cual eran viviendas rurales con grandes extensiones de terreno donde mayormente el espacio era destinado para la producción de cultivo. Y las casas con tiendas, tabernas, que eran viviendas comunes en las principales ciudades del Imperio Romano, que consta de dos ambientes, una que da hacia la calle principal o la calle que estaba situada y la otra servía como vivienda. Hermanos, muchas gracias por su atención en este momento. Que el Señor me los bendiga grandemente. Queremos saber en este tiempo que nos quedan 3 minutos, ver y verificar si alguno de nuestros hermanos tiene alguna pregunta, alguna duda